Acto seguido, vamos a ver la exposición del licenciado Tito Livio Agüero Vidal con el tema Sociología Política. Le damos fuertes aplausos. En primer lugar, bueno, en un periodo de tiempo tan corto, abordar la sociología es una tarea un poco difícil, así que vamos a tratar de intentarlo. Le hemos dado un pequeño paper donde un poco tocamos algunas ideas generales. Me interesan mucho los primeros puntos, los orígenes de la sociología, los clásicos, las diversas escuelas en sociología presentes, cómo la sociología se ha desarrollado en el Perú. Pongo dos énfasis en dos aspectos: en qué autores son los más importantes en sociología y qué instituciones académicas o ONGs, digamos, han tenido un papel central en el desarrollo de sociología. Y quizás la parte más importante serían las conclusiones, ¿no? Sobre todo las conclusiones vistas a la luz de la carrera que estamos siguiendo, que es ciencia política. Como ven, el tema es muy vasto, así que yo lo que propongo es tocar los primeros puntos durante 1 hora y media. Podemos hacer un pequeño break y volvemos y tocaríamos los puntos siguientes de tal manera para poder abarcar todos estos aspectos que está en este pequeño documento. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es el origen de la sociología? Voy a poner un símil de un caso peruano cuando surge el indigenismo como corriente literaria, ideológica, política, poética a comienzos del siglo XX en el Perú, sobre todo en lo que Jorge Basadre en su Historia de la República, en la 8ª edición, llamaba la República Aristocrática, en el sentido de que los criollos que vivían en esa República Aristocrática sentían un temor de que la gente que vivía en los Andes del Perú, o sea, los indígenas quechuas, conasimi y aymaras, pudieran bajar de los cerros y al bajar de los cerros pudieran invadir Lima. Entonces comienza a surgir una idea en la aristocracia limeña y los criollos limeños, ¿no es cierto?, de temor, desesperación y una suerte de posición racista respecto a los indios indígenas del Perú. Un sector de este sector criollo se diferencia del núcleo mayoritario y son básicamente los jóvenes universitarios los que dan nacimiento al indigenismo. Entonces, ese periodo es muy interesante porque hay un temor ante la presencia de extraños, de gente distinta, ¿no?, a un grupo étnico, y a partir de ahí surge después lo que ustedes muy bien saben en la política peruana. Bueno, la sociología es idéntica. Cuando surge lo que en el lenguaje convencional se llama la sociedad industrial, lo que otros llamarían el capitalismo como sistema económico, político, sucede algo muy parecido. Ya la gente ya no vive en las zonas rurales o agrarias, ya la gente, su estructura social es una estructura estamental, vasallos, nobles, papá fue noble, el abuelo fue noble, el tatarabuelo fue noble, yo soy noble y mis hijos y mis nietos eran nobles, o viceversa, yo soy vasallo, mis abuelos fueron vasallos, no hay movilidad social. Y hay un orden más o menos determinado a partir de un conjunto de relaciones económicas, sociales, tecnológicas, productivas, y donde un pensamiento escolástico y un pensamiento tradicional articula y da una cohesión social a ese orden antiguo. Pero sin embargo, ese orden comienza a tener un problema. Surge algo nuevo que mueve los cimientos de ese orden antiguo, y es la emergencia de lo que, como decía, se llama la sociedad industrial o el capitalismo como sistema económico. Entonces hay un conjunto de cambios tecnológicos, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, comienzan a haber cambios en el lado de la cultura, el peso de la religión, que era un elemento central para entender los problemas
sociales, políticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, comienzan a perder peso. Aparece el uso de la razón como instrumento de producción de conocimientos. Hay cambios demográficos, la mayoría de la población comienza a migrar, comienzan a subir las poblaciones en las zonas urbanas, surge lo que en sociología se llama urbanización. La mayoría de la población ya no vive en zonas agrarias o rurales, sino vive básicamente en zonas urbanas. Aparece el individuo, que en la época antigua, la figura del individuo, de la persona como sujeto de derechos y obligaciones no existía, aparece el individuo, desaparecen los estamentos sociales, surgen las clases sociales y comienzan a poblarse las ciudades pequeñas, los grupos pequeños comienzan a sufrir grandes transformaciones. Entonces, acá viene el símil con lo que decíamos respecto al indigenismo, ¿no? Así como comienzan a venir de la sierra la primera migración al comienzo del siglo XX y la aristocracia comienza a preocuparse y a sentir temor sobre esos indios, algo parecido sucede con la gente que vivía en las zonas urbanas, los burgueses. Comienzan a venir campesinos, gente de las provincias, y las ciudades comienzan a crecer, comienza a haber un desarrollo fabril muy importante. Inglaterra es básicamente el tema de las confecciones, grandes fábricas, grandes industrias que demandan una mano de obra. Los obreros comienzan a vivir en tugurios, en zonas o en viviendas, nuevas viviendas que comienzan a surgir. Entonces, había un problema. Es cierto que antiguamente hubo intelectuales, pensadores que hablaron sobre la problemática social, pero cuando esta gente hablaba sobre la problemática social o investigaba sobre la problemática social o analizaba la problemática social, estaba hablando de la problemática social antes de la emergencia de la sociedad industrial o la sociedad capitalista. Cuando sucede el capitalismo y con ese conjunto de cambios, la gente llega a la conclusión de que todo ese discurso, todo ese análisis, toda esa producción intelectual previa a la emergencia del capitalismo es insuficiente. Necesitamos, ¿no es cierto?, una nueva escuela, un nuevo espacio intelectual, académico, que nos explique estos hechos sociales que son distintos de los hechos sociales de las épocas antiguas. Entonces surge la necesidad de crear algo nuevo. Pero frente a la emergencia de lo nuevo, también aparece el temor, porque los que comienzan a crear esta nueva teoría social, sociológica, son intelectuales vinculados básicamente a los sectores urbanos, burgueses, y que comienzan, al igual que los criollos limeños, comienzan a tener miedo de los negros, los blancos, los indios, que pueden entrar a mi barrio, a mi casa y apropiarse. Comienzan estos también burgueses franceses, ingleses, alemanes, a tener miedo de que estos ex campesinos, ex provincianos que llegan a las zonas urbanas puedan, ¿no es cierto?, tener un poder político, arrebatárselos, que comiencen a tener un peso en la sociedad que implique la pérdida de hegemonía y la dirección política que tenían las clases, las antiguas clases sociales dominantes. Entonces, la sociología está ligada a varias cosas. Es cierto que hay componentes que tienen que ver con la tecnología, componentes que tienen que ver con lo económico, pero también tiene que ver mucho el temor y la necesidad de explicarse lo nuevo. Es bien interesante, ¿no? Es algo parecido también a la antropología. La antropología surge en la etapa preantropológica, fundamentalmente cuando los primeros cronistas, en el caso de América Latina, españoles, llegan a Perú, llegan a México, al antiguo Perú, al antiguo México, y comienzan, ¿no es cierto?, a recopilar información, tratando de ser objetivos algunos, que son los que nos importan, como Ciesa, por ejemplo, de lo que era la manera como se organizaba el imperio incaico, cómo era la educación, cómo era el sistema político. Algo parecido también se hizo en Egipto, los ingleses, algo parecido también se hizo en África, algo parecido también se hizo en la India, en la China. Aunque la antropología como ciencia social recién surge con fuerza, al igual que la ciencia política, la sociología y la economía en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, incluso podríamos decir fines del siglo XVIII. Entonces, hay la necesidad de entender algo nuevo, porque los anteriores acercamientos teóricos e intelectuales no satisfacen, ¿no es cierto?, y no nos permiten comprender esto nuevo que ha surgido. Entonces, este escenario abre la posibilidad de que haya un conjunto de pensadores que son los que en sociología se llaman los clásicos
la sociología los que nos dan un primer acercamiento. Entonces, hasta ahí tenemos básicamente un nuevo orden social, una sociedad industrial, una sociedad capitalista, un conjunto de intelectuales que tratan de entender esa sociedad y un temor muy grande a que estos obreros, a estos proletarios puedan arrebatarles el poder político. Entonces, los clásicos de la sociología, entramos ya al punto 3, ¿cuál es la característica de ellos? Uno, son intelectuales, están relacionados con sociedades donde emerge el capitalismo, es decir, son europeos. Dos, tienen mucho temor, ¿no es cierto?, de la llegada de estos centenares, miles, millones de campesinos provincianos que comienzan a llenar las ciudades de nuevos barrios populares, para de los peruanos, limeños, pueblos jóvenes, asentamientos urbanos, barriadas, etcétera, etcétera. Y por eso que una característica de casi todos los clásicos de la sociología, de su discurso sociológico, es por eso que una característica central del discurso sociológico de los clásicos es preguntarse cómo yo puedo cohesionar este sistema social nuevo que me ha ido. Es decir, cuáles son los factores que me permiten a mí integrar esta sociedad para que estas clases sociales, estos pobres campesinos que llegan a las grandes urbes, ¿no es cierto?, no puedan desarrollar actividades políticas que impliquen un cuestionamiento y una crítica a ellos que intentan el poder político. Entonces, la sociología tiene un carácter conservador. La idea es conservar este nuevo orden social y tratar de saber cómo puedo cohesionar, cómo puedo unificar, cuáles son los factores que cohesionan este nuevo orden social capitalista, esta sociedad industrial.